Cuéntanos cómo lo sentiste. Pues yo empecé a contactar personas después de que Diego me contactó. Él, él hizo como el primer acercamiento y yo dije, bueno, no estoy aprovechando esto, ¿no? O sea, es algo que está ahí, no lo estoy aprovechando y estaba muy introducido como en la comunidad de Zulip, en el chat, pero no, como tal no había hecho un one-to-one con nadie, fue la primera vez con Diego, y de ahí empecé a contactar a más personas, luego contacté a Santiago, y todavía sigo haciéndolo, entonces todo, porque cada vez descubro personas mucho más interesantes, perfiles súper interesantes dentro de la comunidad, entonces como que siempre estoy revisando los LinkedIn de todos, como, bueno, esta persona como que me agrada, quiero conectar con él, entonces le digo, oye, reunámonos, hablemos 15, 20 minutos y aprende uno muchísimo. El fin de semana estuve hablando con Santiago, estuvimos conversando después del el Tech Section y digamos que a nivel personal, prácticamente que todas las ofertas que he enviado, la gran mayoría han sido referidos de mi network. Entonces es ahí donde se ve la importancia del network, ¿no? Porque al final del día son personas las que te ayudan a conseguir un trabajo, las que te ayudan a impulsar en tu carrera. Entonces, eso es básicamente lo que yo estaba haciendo. Soy fiel creyente del network y de que si haces un buen network, tienes asegurado un muy buen futuro en tu carrera, porque te vas a apalancar de muchas personas con muchísimos perfiles diversos. Y pues bueno, ahí seguimos haciendo network y me encanta. Creo que es un skill que hay que aprender a hacer network. Genial. Y a lo mejor, Jenny, tú puedes contar qué crees que hace que en Talently se permita generar ese network. Que a lo mejor no es fácil de conseguir de forma independiente, sino que es importante como apalancarse esta comunidad. ¿Cuáles sientes que son los elementos particulares de Talently que realmente facilitan esta conexión con otros desarrolladores? Bueno, creo que lo principal es el objetivo, que todos lo tenemos en común. Eh, Segundo, que a diferencia de ir a un grupo de Facebook o unirse a grupos de WhatsApp o meetups, es que estamos constantemente en contacto. Estamos ya sea en los tech sessions, en las sesiones de inglés, en las sesiones de career, estamos constantemente involucrándonos y eso hace que de alguna manera al menos yo no tenga esa vergüenza, ese miedo de preguntarle a alguien por un tema, ¿no? A pesar de que la mayoría de chicos que he encontrado en Talently van específicamente a Software Engineering y yo estoy más para el lado de Data Science, siempre les puedo preguntar, ¿no? De hecho, con Camilo he conversado más porque él ha hecho algunas cositas de Data Science o de exploración de datos y hemos tenido la oportunidad de hablar más, ¿no? Pero a pesar de que no estamos, digamos, no estamos en la misma área trabajando, por así decirlo, a pesar de que somos tecnología, eh, ese acercamiento día a día, porque es de lunes a sábado, hace que no tenga vergüenza preguntarle o conectar o hablarle simplemente, ¿no? Entonces creo que esos dos factores hacen que la comunidad sea mucho más fuerte y nos apoyemos, ¿no? Gracias, muchachos. Creo que en gran parte eso es porque ustedes son un súper buen network en general y eso le agrega mucho más valor a la comunidad. Y ahora quiero cambiar un poquito el tema y quiero saber un poco cómo ha cambiado su mindset respecto a sus propias carreras desde que están en Talent. ¿Qué es lo que más ha cambiado y que quieran compartir un poco en comunidad? De paso que los participantes que tenemos hoy día también se llevan algunos tips and tricks que puedan llevarse post evento. A ver, hay una analogía que he estado utilizando mucho recientemente, pero que no la he descubierto en el proceso. A ver, yo entré a Talently por un solo motivo. Bueno, el primero no me gustaba, no me sentía cómodo en el trabajo en el que estaba. Y el segundo, yo tenía un objetivo este año y era conseguir un trabajo remoto para poder tener libertad geográfica, ¿no? Y de alguna manera también duplicar mis ingresos. Sin embargo, en el proceso me di cuenta que no es tan importante eso
no es tan importante el dinero, más que nada, yo creo que lo más valioso es hacer match con respecto al fit cultural en una empresa. Es natural, normal que cuando sales de la universidad, no, lo único que quieres es un trabajo en el cual estés bien remunerado y quieras dinero, ni siquiera sabes qué es el fit cultural con una empresa, ni mucho menos vas a ser consciente de qué manera puede repercutir, si positivo o negativamente. Y la analogía que estoy utilizando bastante con respecto a la búsqueda de un nuevo empleo laboral es cuando cuando quieres salir con una persona, cuando empiezas una relación, tú no empiezas una relación con la primera persona que se te cruza en el camino. Tú necesitas saber si comparten los mismos ideales, tienen cosas en común y puedes crecer con ayuda suya y viceversa. Es un trabajo de dos, porque tú no vas a estar con una persona para romper a los 2 meses, ¿no? Es lo mismo con un puesto laboral. Si tú vas a entrar a trabajar a una empresa, tienes que compartir los ideales de la empresa, ser consciente que tus habilidades van a ayudar con respecto a la productividad de los proyectos dentro de la compañía, y la compañía te va a ayudar a crecer con respecto a habilidades blandas y habilidades técnicas. Es básicamente lo mismo, y yo diría que ese ha sido el gran cambio dentro de mi mindset en mi paso por Talently. Bueno, Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Pues para mí ha sido, digamos que, muy valioso todo este cambio, porque cuando entré al proceso, realmente, básicamente mi carrera se basa en el emprendimiento. Todos mis proyectos han sido emprendimientos, o sí, digamos que yo nunca me di la tarea de enviar un cover letter, de hacer un resumen, no tenía ni idea sobre el tema, estaba muy ciego al respecto. Cuando trabajé como freelancer siempre era porque me referían o las personas me buscaban, pero digamos que nunca busqué un empleo, y tenía un mindset de emprendedor totalmente, de la personalidad impregnada en mí, y para mí fue muy difícil como dejar eso de lado para dedicarme a la búsqueda de un empleo. Melissa me ayudó muchísimo. Digamos que incluso en las cover letters siempre hablaba en we, en nosotros, en hicimos. Entonces ella siempre me decía, mira, tienes que venderte a ti. O sea, ¿cuál fue tu rol específico en ese proyecto? O sea, ¿cuál fue tu rol clave? ¿Qué fue lo que hiciste tú para que ese proyecto tuviera éxito o cumpliera sus goals? Entonces, como cambiar todo eso y dejar un poquito de lado ese mindset de emprendedor, para darme cuenta que pues ahorita estoy en otro punto de mi carrera, que tomé un stand-by, tomé un descanso, y quiero vivir la experiencia de ver las compañías, la industria tech, a través de los ojos de ser un empleado, de cómo iteran los equipos, cómo es la cultura, cómo es todo desde ese ángulo, cómo se ve todo desde ese, porque ser emprendedor te da una perspectiva increíble, pero también esa de ser empleado, de estar con tus compañeros, de pertenecer a una cultura, de, como dijo Diego, de hacer match cultural. Yo creo que eso es súper valiosísimo, y me he sentido muy bien porque el proceso me ha ayudado como a canalizar toda esa energía y dejar esa ansiedad de lado un poco que tenía, de pensar en ideas de Wellbe, de mi último emprendimiento, de, de pensar en ideas de Cloud Kitchen, y bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y bueno, un montón de ideas que tenía en la cabeza, que pues es normal que un emprendedor pues viva estas cosas en su cabeza, y nada, he tratado como de dejar eso de lado, y ya me siento súper tranquilo, súper fresco para, digamos que seguir en el proceso y mantener como esa línea de búsqueda, digamos, desarrollar ese skill. Entonces ahora me siento súper tranquilo, y eso para mí es un cambio de mindset súper valioso. Buenísimo, Gerson. Ahora me encantaría que cuenten un poco más desde su perspectiva en qué consiste el programa, ¿no? O sea, realmente cómo ha sido este flujo, cómo ha sido el proceso de desarrollo de skills, qué skills sienten que han desarrollado, cuáles son sus principales aprendizajes, y cómo ha sido sobre todo la etapa de esta búsqueda del nuevo trabajo de la mano de Talently. Y por cierto, si alguien quiere hacernos preguntas, está súper abierto para que las hagan en
panel de preguntas que está abierto para todo el público. Aunque, ojo, creo que salté a Jenny. Jenny, me salté tu respuesta. No te preocupes. A ver, ¿cómo es el día a día, entre comillas? O cómo es todo este proceso, ¿no? Exacto. Bueno, para mí ha sido un cambio radical, no tan radical, pero sí un cambio en lo que venía haciendo en día a día, en cómo me preparaba, digamos que yo lo veo así ya, yo lo veo esto como, yo veo a Talently como mi academia, y en mi cabeza está entrar en un tiempo corto, no sé, a Amazon o Google, ¿no? Y sé que suena súper difícil y que no es así de sencillo como mañana postulo a Google y me llamo, ¿no? De hecho, es un súper logro que vean tu CV. Y yo veo así a Talently, ¿no? Entonces, digamos que entrar ha significado que comience a tener horarios en donde me comprometo a estar en clases, a participar, y no solo clases de inglés o clases, no sé, o sesiones donde practiquemos código, sino también donde aprendamos a cómo afrontar una entrevista. Y eso es algo que no lo había encontrado. Yo pensé que sí había las entrevistas hasta que entré a Talently y me di cuenta que tenía mucho por mejorar, que habían entrevistas de diversos tipos, preguntas que ni se me hubieran ocurrido o preguntas de comportamiento que alguna vez me hicieron, pero yo no las asociaba como están viendo mi comportamiento. Y sí, ahora, digamos, ya tengo una respuesta en la mente, ¿no? Pero todo esto, digamos, ha implicado tener un horario, practicar inglés, porque si queremos postular en un trabajo fuera, tenemos que saber inglés, repasar bastante bien los fundamentos o estructuras de ciencias de la computación, y también prepararnos en cómo vamos a enfrentar la primera entrevista, ¿no? Que cuenta bastante, porque generalmente la primera entrevista no es de código, no es un challenge ni nada, es una entrevista para conocerte y dura media hora, y depende que también la hagas, pues vas a continuar el proceso, ¿no? Y es algo que practicamos los miércoles, de hecho. Tenemos una sesión donde practicamos diversos tipos o diversas partes de la entrevista y eso suma un montón. No es algo tan sencillo como, ok, voy a leer cómo es una entrevista en Google y voy a practicar sola, ¿no? No es así. De hecho, es súper diferente encontrarte a otra persona que también está buscando prepararse para postular y hace esto contigo, ¿no? Esta práctica de tú eres el entrevistador y yo voy a responder tus preguntas. Entonces, todo este camino es bastante, bastante bonito para mí porque no estoy haciéndolo sola, estoy aprendiendo un montón. Todo el tiempo estoy aprendiendo y estoy reforzando un montón mis skills en inglés. Ahora yo hablo un poquito más fluido, a pesar de que había viajado a Estados Unidos y es diferente las clases todos los días y no son unas clases como, ok, estoy en el IBNA o estoy en Británico o en cualquier otra plataforma, sino que son temas así, a veces random, pero que suman, ¿no? Que son conversaciones que se podrían dar y ya no hay tanto miedo de equivocarte porque finalmente ya nos estamos conociendo, ¿no? Entonces, sí, tenemos horarios, tenemos actividades donde tenemos que hacer, no sé, por ejemplo, nuestro resumen o nuestro cover letter. Entonces, sí hay bastante trabajo detrás del programa, ¿no? Buenísimo, Jenny. Creo que lo has descrito súper bien. Y creo que el gran paradigma, o el primer paradigma que rompen muchos al momento de iniciar el programa es esa, a lo mejor, un poco el miedo o esta falta de confianza en sí mismos, que en verdad tienen todos los skills y tienen todo el potencial necesario para destacar en el mercado laboral global, pero a lo mejor uno con paradigmas personales se pone las barreras solo, pero se da cuenta una vez que se expone a este ecosistema o a esta comunidad, realmente solo está en la cabeza. ¿Cómo lo sintieron ustedes, Gerson y Diego? Pues mira, para mí el proceso de Talently es como yo lo veo como un sistema, ¿no?
Es un sistema que tiene unos resultados, tiene una entrada y tiene una salida, ¿no? Obviamente, como todo sistema, pues hay que echarlo a rodar. Como dice Jenny, pues hay que poner mucho esfuerzo, hay que poner trabajo. Algo que me ha servido muchísimo a mí es organizar mi tiempo. Me he vuelto más pragmático con el tema del tiempo y cada vez como que me doy cuenta que puedo optimizarlo mucho mejor, pues, para estar en las clases de inglés, para estar en las diferentes actividades de Talenty. Y, y pues siendo un sistema, pues obviamente tienes que desarrollar bastantes tareas, tienes que dedicar tiempo. Por ejemplo, una habilidad que yo he adquirido muy buena es la de escribir cover letters. Al principio, digamos que costaba un poquito porque no lo habías hecho antes, o tal vez digamos que el escribir en inglés es diferente porque estás escribiendo en un idioma con un contexto totalmente diferente, pero eso va cambiando cada vez que escribes una nueva cover letter. Ya te vas dando cuenta, empiezas a identificar, por ejemplo, que los resúmenes, lo bueno no es enviar un resumen para todo, uno igual para todas las compañías, sino que cada vez lo vas optimizando más y te vas dando cuenta de hacks, de detalles que te van ayudando a conseguir. La ley del Pareto, bueno, yo le digo así, que es el 90-10 o la probabilidad y la estadística. Entonces ya tú sabes que de tantas compañías a las que aplicas, tantas te dan entrevistas, y de esas entrevistas tantas te dan un code challenge o, o te dan un behavioral interview, una entrevista. Entonces, como todo este proceso, como funciona, yo lo veo como un sistema con mucho esfuerzo. Y pues nada, así es como yo lo llevo, como un sistema, y así es como va todo. Está bueno, Gerson. Bueno, con respecto a mí, yo quisiera recalcar, bueno, los tres aspectos en los que se enfoca Talently me han parecido muy importantes. El primero, con respecto al CV, el resume, bueno, he podido dar cuenta que creo que es mayormente, forma parte de la cultura latinoamericana, y es que la cultura latinoamericana tiende a ponerle colores, darle adornitos, agregar cosas que en realidad no suman nada a tu CV, y no los culpo, me ha pasado. Yo la primera vez pasé 6 horas siguiendo un tutorial en Illustrator para que luzca bien, y pensando que por tener un CV hecho en Illustrator y con colores voy a tener mayores oportunidades. El segundo, con respecto al behavioral interview, en serio, o sea, son preguntas que pueden parecer bastante simples, como cuéntame acerca de ti, o dime acerca de 3 fortalezas que consideres tú, o 3 debilidades, porque después de todo, cuando se trata de hablar mal acerca de uno, es difícil. Y encima, si las preguntas son en inglés, es el doble de desafío, ¿no? Porque vas a pensar tu respuesta y encima la vas a tratar de traducir. Y con respecto a el aspecto técnico, eh, nos refuerzan temas como Big Home Notation o complejidad algorítmica de tiempo y espacio, que son conceptos que los tocan en cualquier carrera de ciencias de la computación o ingeniería de software. Pero para ser sinceros, al menos en Perú, no puedo hablar por toda Latinoamérica, pero en Perú la gran mayoría de empresas no utilizan las mejores prácticas a la hora de desarrollar software, y es natural que cuando salgas de la universidad y consigas un trabajo, estés 3, 4, 5 años, olvides esos conceptos porque no utilizan las mejores prácticas a la hora de desarrollar software. Sin embargo, en las high-tech companies siempre son requerimientos, ¿no? Es algo que vas a necesitar en tu día a día. Eso es lo que puedo agregar con respecto al programa. Súper bueno, muchachos. Y les cuento que tenemos preguntas para ustedes. Ya nos han llegado un grupo de preguntas, más que feliz de que lleguen más. Y nos vamos a enfocar ahorita a las preguntas que van para ustedes, y luego las preguntas que son para Talent las vamos a dejar para después.
Después que les vamos a contar un poquito más por sobre el programa, la mayoría de estas preguntas van a ser respondidas, así que un poquito de paciencia. Pero me gusta esta pregunta que nos dicen, ¿cuál ha sido su experiencia con entrevista? ¿Han tenido alguna? ¿Cómo ha sido? Y ya le agrego un nivel de dificultad más. ¿Han tenido experiencias en inglés? ¿Cómo han sido? Ya Dieguito nos dio un sneak peek de cómo es, pero cuéntenos todos ustedes. Yo he tenido varias. De hecho, mejorando mi perfil de LinkedIn, aumentó exponencialmente. Pasé de tener, de verdad sí, sinceramente pasé de tener 2 mensajes cada 15 días y de promociones o de cursos, a tener diariamente unas 3, 4 invitaciones a llamada, ¿no? Encima llamada, ni siquiera video como para que puedas ver lo que dice, sino llamada, así, teléfono. Y sí, o sea, honestamente yo sabía que esas oportunidades iban a requerir en algunos casos visa para trabajar, así sea remoto, ahora están pidiendo visa, pero me animé a tomarlas y un poco practicar o tener la oportunidad de aplicar lo que había aprendido, ¿no? Entonces, en esas entrevistas pude comprobar que hay muchas preguntas que quizás antes uno les pasaba por pasar, las de behavioral, las preguntas de comportamiento, como que las respondían naturalmente, ¿no? Pero después de practicar los miércoles, mis respuestas cambiaron y la conversación o la llamada se volvió un poco más larga. Ya no era una entrevista tan corta de qué cosas sabes o en qué proyectos has trabajado, sino se convertían en preguntas de cómo afrontarías esta situación, tenemos este proyecto y cómo lo resolverías tú, a pesar de que era una entrevista de media hora, ¿no? Entonces sí, esas entrevistas, esas llamadas me han servido un montón. Llamadas que no esperaba tener, porque si no hubiera mejorado mi perfil, probablemente no me hubieran llamado. Y eso también ha hecho que me ha hecho dar cuenta que hay un montón de talento en Latinoamérica y no lo ven afuera, por el simple hecho de que no estamos en su radar, ¿no? No estamos, jamás en la vida van a buscar Perú y van a llamarnos para una entrevista. En cambio, tener un perfil donde te pueda ver desde cualquier lado del mundo o seas visible para cualquier reclutador o cualquier empresa, hace que al escribirte, al menos a mí, me devuelve la confianza de que estoy haciendo algo bien, ¿no? De que les llama la atención lo que hago o lo que puedo saber. Y eso sirve un montón, sobre todo cuando estás en un camino de encontrar una oportunidad o de mejorar tus skills. Suma mucho que te escriban y te digan que les gustaría saber más de ti. Entonces sí, esas han sido mis experiencias en entrevistas en inglés. Sí. Súper bueno, Jenny. De hecho, tu respuesta ha hecho que nos hagan más preguntas sobre entrevistas. Así que para Gerson y para Diego les agrego la extra parte de entrevistas. Nos preguntan un poco qué es lo más difícil que les ha tocado en una entrevista y cómo respondían antes y cómo responden ahora después de Talently a ese tipo de preguntas difíciles. Yo quisiera compartir una experiencia personal. Tuve una entrevista con un CEO de una startup pequeña de aquí de Seattle. Fue un poco interesante porque en un principio me sentí muy identificado con el emprendedor porque pues tenía un background muy parecido, pero al final digamos que sí me sentí un poco como con falta de confianza. Cuando me hizo una pregunta tipo behavioral, me preguntó sobre lo que precisamente Diego hablaba, sobre cuáles son tus 3 debilidades o cuáles son tus oportunidades de mejora. Creo que en el momento me sentí un poco como confundido respecto a la pregunta, pero luego hablamos con Melissa respecto a ese tipo de preguntas, que son de las más comunes, digamos que son preguntas que siempre van a haber, en especial con los reclutadores, siempre te van a hacer este tipo de preguntas. Entonces, pues nada, practicando ya me siento mucho más confident al respecto.
para hacerlo en inglés. Ya he tenido dos entrevistas. Algo que me ha ayudado a aumentar las entrevistas ha sido el enviar muchas más aplicaciones. También adquirí la suscripción de LinkedIn, la suscripción de LinkedIn Premium, y sí he visto que las personas que me están mirando últimamente son reclutadores. Y también otra entrevista que tuve fue una pregunta respecto a el algoritmo de Fizzbuzz y también de algoritmos. Fue un poquito complicada, pero ese tema también lo han tratado en los sábados en las secciones. Entonces, el estudiar todos estos temas de estructuras de datos, de algoritmos en HackerRank, me ha servido muchísimo. Y sé que ahorita que ya vaya a tener muchas más entrevistas, pues ya voy a tener totalmente todos esos temas súper claros y pues ya me voy a sentir mucho más confident al respecto para responder. Bueno, en mi caso, bueno, hay una pregunta que me parece que la suelen hacer en diferentes, o sea, es como que repetida en lo que respecta a Behavioral Interview. Sin embargo, la primera vez que me la hicieron fue cómo sueles actuar cuando discrepas con un miembro de tu equipo en el trabajo, ¿no? Lo que sucede es que yo en ese momento vino a mi mente una situación en la que no había tenido quizás una buena manera de actuar con un compañero, o sea, no llevé las cosas asertivamente, pero si una de las cosas que aprendí de Talently es que si voy a comentar algo negativo de mi persona, tengo que ver la manera de darle vuelta a la tortilla y a terminar hablando positivamente, ¿no? Como que aprendí de esa situación a no hacerlo de esta manera y llevarlo por este lado, porque al fin y al cabo ambos tenemos algo en común, que es buscar una solución al problema, ¿no? Por ejemplo, esa podría decir que es la pregunta más complicada, creo, al menos. Buenísimo, Diego. Gracias por compartir. Bueno, tenemos muchos diferentes tipos de preguntas por acá. A ver, ¿qué le podemos...? Ok. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una pregunta un poco más por el lado del desarrollo, pero una persona pregunta, ¿cómo manejan ustedes la curva de aprendizaje ya en un nivel más senior? Entonces, de pronto nos pueden contar un poco cuál es su stack. De hecho, acá estamos como súper mezclados, tenemos full stack, front-end, data scientist, entonces nos cuentan un poquito más cómo van manejando la curva de aprendizaje a lo largo de sus carreras. Bueno, algo que sí me he dado cuenta respecto a las curvas de aprendizaje es que mientras te sientas cómodo en un área específica, pues esa curva, digamos, al menos en mi caso, no se vuelve plana, ¿no? O sea, siempre es constante en crecimiento porque siempre aprendes algo nuevo. En mi caso, yo me estoy trabajando en desarrollo también de software, era full stack, 2 años, pero hubo un cambio porque justamente sentía que quizás debería buscar algo más que cambie constantemente, más de lo que ya es de por sí la ingeniería de software, ¿no? Entonces hice ese cambio hacia el mundo de datos, de data science o de machine learning. Y en mi caso, esa curva, digamos, generalmente siempre es de crecimiento porque es un boom ahorita, ¿no? En todo lo que es datos. Entonces, ¿cómo es que lo manejo? Si en algún punto me he sentido estancada, algo que me sirve un montón y en general creo que podría aplicar para las otras áreas, es buscar, ya sea webinars o algún equipo en general que esté haciendo algo que tú no sepas. Algo que hago es, suelo meterme en meetups de otros países para aprender temas nuevos y no sentir esa sensación de que me estoy estancando, que no estoy aprendiendo, ¿no? Y otra cosa que también hago es reforzar lo que digo que ya sé, pero cuando lo quiero explicar no lo puedo explicar bien.
Y eso al menos pasa bastante en Data Science cuando quieres explicar conceptos de, no sé, estadística o de mate. Tienes que explicárselo a alguien, incluso a un familiar, ¿no? Sobre cuando te preguntan qué haces, y no es como que hago aplicaciones, sino hago modelos predictivos y se alucinan cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos conceptos tan sencillos me hicieron dar cuenta que necesitaba practicar, bueno, reforzar lo que ya uno había visto, ¿no? Y que lo da como por aprendido. Entonces, para no sentir que estoy digamos, en el crecimiento de mi carrera, estoy estancada o ya no sé más de lo que he aprendido hace un tiempo atrás, sí suelo estar bastante activa en LinkedIn porque sigo, de hecho ni siquiera los llego a conectar, simplemente los sigo un montón de personas que trabajan en Google, en Amazon, en startups que me interesan o que hacen cosas que me llaman la atención. Eh, Sigo también a las empresas y siempre están posteando cosas, ¿no? Nuevas. Y eso hace que por ahí pueda haber algo que nunca he visto, nunca he escuchado y comience a estudiarlo, ¿no? Entonces, sí, eso me ha servido un montón. Diego. Ok, con respecto a la curva de aprendizaje en nivel full stack, bueno, primero que nada, no estoy, bueno, también durante mi proceso en Talently he empezado a dudar seriamente con respecto a si realmente existen los full stack, porque para ser full stack developer realmente tienes que manejar backend, frontend, un poco de DevOps, y son tantas tecnologías que creo, de verdad no sirve ser todista. O sea, puedes saber un poco de todo, pero en el momento que se te presenten problemas específicos, va a ser un poco complicado resolverlos. En mi caso, por el lado de frontend, solo habiendo tantos frameworks como React, Vue y Angular, he optado por especializarme en Vue.js. A pesar que si me ponen a trabajar en algún proyecto que tenga Angular o React, no quiere decir que no pueda desenvolverme con total naturalidad, ¿no? Después de todo, si sabes JavaScript, solo necesitas saber JavaScript a la perfección. Con respecto a ese tema, puedo decir que los últimos 6 meses, o casi 7, sí, me la he pasado estudiando después del trabajo por lo menos de 2 a 3 horas diarias, porque era consciente que el nivel en el extranjero es muy competitivo y al menos un programador senior aquí, bueno, también esto de los senior, semi-senior es subjetivo, ¿no? Porque un programador senior en Perú muy probablemente vaya a ser un semi-senior en el extranjero o quizás un nivel menor. Ahora, no necesariamente los años de experiencia son sinónimo de que eres bueno haciendo algo, porque hay personas que trabajan un año en una startup y tienen mayor conocimiento con respecto a otras personas que se le han pasado los últimos 10 años trabajando en una sola compañía. Y bueno, eso, ¿no? O sea, realmente nunca dejar de aprender, tratar de estudiar por lo menos los fines de semana o dedicar 1 o 2 horas al día. Yo creo que esa es la mejor manera de adaptarte a la competencia y estar al nivel que requieren las compañías en el extranjero. Adelante, Gerson. Gracias. Bueno, en mi caso, yo soy front-end developer. Hace ya más o menos un año me adentré ya con el tema full stack, por decirlo así, porque sí, lo de full stack y lo de senior, digamos que es muy relativo, varía mucho dependiendo de los países. Lo sé porque cuando estuve en Colombia, lo que dice Diego es real. Un senior en Colombia puede ser acá una persona que está en un nivel intermedio, entonces es muy relativo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro es que, como yo lo manejo es, como lo dice Diego, nunca parar de aprender y mucha mentoría, tanto darla como recibirla. Creo que eso ayuda a reforzar muchísimos conocimientos. Uno no es consciente del valor de la mentoría hasta que la recibe o cuando la está dando, pero es real. Actualmente yo tengo un mentor que es un amigo mío y no muchas veces necesitas
que tu mentor en tecnología sea el full stack senior con 20 años de experiencia, no. Necesariamente puede ser una persona que lleva un año de ventaja sobre ti, que lleva un par de tecnologías de ventaja sobre ti y te puede guiar en eso a ti, te puede decir, mira, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué proyectos estás construyendo? ¿Qué tecnologías puedes usar? Entonces, otra cosa que sirve muchísimo es volver a los inicios. Es decir, está súper bien que manejes todos los frameworks, todas las librerías más top del mercado, pero de vez en cuando también siéntate a hacer, en el caso mío yo me siento mucho a escribir CSS puro, literal, me encanta, o hacer JavaScript puro, vanilla JavaScript, me gusta porque refuerzas esos conocimientos que aprendiste en un principio y que estaban ahí, que tal vez los echaste de lado. Ahora que he estado tocando el tema en Talenty con el tema de estructuras de datos y algoritmos, me he dado cuenta que habían muchas cosas de JavaScript que estaban ahí que no recordaba, muchas funciones y muchas cosas que estaban ahí. Entonces, como siempre estar manteniendo las bases sólidas, para mí eso es súper importante. Como hay muchas personas que se están enfocando en aprender el framework y se van directamente a aprender React sin aprender JavaScript. Entonces, yo creo que antes de empezar una tecnología, inicios, de lo más básico, de donde viene todo, y ya, y seguir creciendo, aprender muchísimo, todo el tiempo estar aprendiendo y mantenerse muy informado, eso sirve muchísimo. Y mantenerse informado y contener la ansiedad, porque ese es el problema, cuando te mantienes informado, entonces escuchaste que están haciendo algo porque todo el tiempo están lanzando nuevas tecnologías, y entonces ya te quieres ir a aprender esa tecnología, no, o sea, maneja un poco la ansiedad, estate tranquilo, y ya llegará el momento en donde lo puedas hacer. Y ya, ese es mi consejo. Total, Gerson. Y conectado con lo que acabas de comentar, esto de tener bases sólidas, tenemos una pregunta más de alguien que pregunta si es que han realizado pruebas técnicas durante el programa de Talently y cómo se han sentido al tener estas pruebas antes y después de Talently, ¿no? Que finalmente este punto es clave en cualquier proceso de selección, sobre todo en procesos de selección de compañías extranjeras. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia en ese caso. Bueno, en mi caso fue la clásica, bueno, clásica allá, porque acá no es tan común, entrevista compartiendo pantalla. De hecho, nunca había hecho eso. Sabía que existía, pero no lo había hecho. Sí, fue nuevo para mí, pero también fue una experiencia chévere. La primera pregunta que siempre te hacen son preguntas de estructuras de datos básicas, ¿no? Arrays, por ahí alguna lista enlazada. Y es súper sencilla en realidad. Como el área en la que yo voy es más manejo de datos, la segunda pregunta sí fue algo como una librería específica. Para convertir también un ejemplo sencillo, ¿ya? De convertir un JSON, un archivo JSON a un archivo estructurado, ¿no? Utilizando una librería en Python. Y la tercera pregunta, obviamente mientras vas codeando, una persona está viendo tu código y tú ves que está mirando tu pantalla. Y eso puede generar quizás un poco de presión, pero el truco ahí es no mirarlo y concentrarte en lo que estás haciendo. Al menos eso me funcionó ya. No lo miré y me concentré en lo que estaba haciendo. Seguía, quizás no puedes, bueno, ahí no podía usar el compilador para saber si está bien, pero le tenía fe a mi código y sigues, nada más sigues. Y si hay algún error te va a corregir. Y la tercera, bueno, al menos en mi caso fueron 3 preguntas, era una pregunta de diseño de sistemas, ¿no? Que también es otra pregunta clásica en entrevistas de afuera, ¿no? Son preguntas que no hacen acá. Acá generalmente estamos acostumbrados a que nos manden un challenge por correo y la resolvemos, subimos el código a GitHub y ellos lo revisan y nos dicen sí, pasaste a la siguiente etapa o no. Pero afuera las entrevistas son en vivo, ¿no? O sea, quieren ver que tú lo hagas, no quieren ver que solo sepas usar librería.
Entonces, sí, en ese proceso todavía estoy a la espera, pero la experiencia ha sido muy buena, ¿no? En ese sentido. Buenísimo. Y has resaltado súper importante, Jenny, que es la experiencia de enfrentarte a pruebas técnicas en el mercado latinoamericano versus un mercado extranjero, ¿no? Entonces también me encantaría, Gerson y Diego, que cuenten su experiencia como enfrentando esas pruebas técnicas en diferentes contextos y cuál fue el pre y post Talently al momento de hacerlo. Ok. A ver, yo tengo un caso bien peculiar y sucede que yo en realidad nunca había postulado a un trabajo en el que me hicieran una prueba técnica con respecto al desarrollo de código. Eh, a ver, para ponerlos brevemente en contexto, yo acabé la universidad, decidí emprender, no me fue tan bien como esperaba, económicamente hablando. Después me convertí en lo que juré destruir, un oficinista. No me gustó ese trabajo. No me sentí cómodo y ahí es cuando dije, necesito un trabajo remoto, quiero un trabajo remoto, lo venía soñando mucho tiempo. Y cuando tuve mi primer examen, mi primer test técnico, incluso era para una pasantía, algo que suelen hacer los universitarios cuando salen y buscan empleo, ¿no? Pero era una startup colombiana ultra reconocida y por el simple ya no hecho de yo entrar ahí y trabajar, eso le va a subir muchos puntos a mi CV y aparte que la experiencia iba a ser invaluable. Decidí aplicar, me dieron el examen técnico. La verdad que el examen técnico estaba súper sencillo. Me dieron acceso a 3 endpoints suyos, tenía que consumirlos y crear una aplicación web la que quisiera, lo que pudiera salir de mi cabeza en 24 horas. Ahí hubo un tema muy importante que me di cuenta que cuando te dan un test técnico tú tienes que hacer todas las preguntas que tengas, y así no tengas preguntas, pregunta, porque yo hice una sola pregunta y después de 4 o 5 horas me di cuenta que tenía más preguntas y pucha, por no hacerlas es que me empecé a estresar y eh, no planificar bien lo que quería hacer. También me di cuenta tarde que estaban usando Elasticsearch y para realizar búsquedas en su servidor. Al final pasaron 12 horas y no tenía nada hecho, y las 12 horas restantes terminé haciendo algo de lo que no me enorgullezco definitivamente, pero tenía que presentar algo, no había forma de que no presente nada. Qué vergüenza, o sea, es mi primer examen técnico, bueno, ellos no saben que es mi primer examen técnico, ¿no? Pero estoy postulando, me dan el examen y no voy a presentar nada, o sea, eso ya era un poquito más acerca, eh, con respecto a mí. Eh, Terminé el examen, asumí que no me iban a llamar, la verdad, o sea, al final me llamaron para una entrevista, igual no, nunca concreté nada con esa empresa. Sin embargo, después de ese proceso, yo puedo decir que el síndrome del impostor se apoderó absolutamente de mí. Y con la siguiente entrevista técnica en la empresa que trabajo, que estoy trabajando actualmente, me enviaron un enlace, me dieron a escoger entre 40 ideas, que eligiera una, que desarrolle esa aplicación desde cero, que yo dé el tiempo que me iba a demorar. Y bueno, con ese proyecto, como ya había sabido en qué había flaqueado, cuáles habían sido mis puntos débiles con el primer test técnico, decidí atacar por ahí y puedo decir que me fue mucho mejor con este test técnico. De ahí dentro de este mismo puesto, tuve otro test que fue hacer TDD, haciendo pair programming. Y dentro de las mejores prácticas de pair programming pude leer que cuando haces pair programming, si solo se escuchan tus dedos y el teclado, eso está mal, porque debes hablar, debes ir conversando, diciendo lo que estás haciendo, qué es lo que quieres utilizar, lo que quieres definir, preguntar si hay convenciones para nombrar variables y de alguna manera que tu compañero, tu partner sepa que tienes dominio del tema, ¿no? Y bueno, esas han sido mis experiencias con respecto a test técnicos. Yo voy a contar mi experiencia. Precisamente hace 2 horas acabé de terminar una prueba técnica. Básicamente lo que tenía que hacer era, pues,
Antes, para ponerlos en contexto un poco respecto a eso, da la casualidad que a las compañías a las que he aplicado, porque solo he aplicado compañías en Europa y en Estados Unidos, me han dado mucho, casi a diferencia de compañías en Latinoamérica, que se van de inmediato con behavioral interview o otro tipo de entrevista. Estas compañías se han ido directamente con test técnicos. Incluso utilizan mucho HackerRank para todo el tema de algoritmos y estructuras de datos como una primera aproximación. Entonces te dan un code challenge, te dan aproximadamente 1 hora y media, te dan un problema matemático, tienes que resolverlo, ya sea que sea, por ejemplo, tú el de revertir un string, de invertir un string e invertir un string, invertir un entero. Entonces, y también tenías que hacerlos con números negativos. Eso fue con HackerRank. También estuve resolviendo el algoritmo de FizzBuzz de los números divisibles, igual en HackerRank. Y también estuve aplicando para una compañía que es europea, que está en Lituania, que se llama Taggle. Yo sé, quizás la han escuchado. Súper interesante esa compañía, y con ellos fue igual. Ellos lo que hicieron fue enviarme un test. Básicamente lo que tenía era que resolver unos algoritmos, y ya ella seguía el siguiente proceso. Y ya después de esa prueba, lo que me enviaron fue algo muy parecido. Yo soy React.js developer. Entonces, lo que tenía que hacer era básicamente agarrar una API, consumir unos datos de un banco, mostrarlos en pantalla como si fuera una interfaz financiera, el saldo, las transacciones, utilizando componentes reactivos y utilizando Redux. Para esa me dieron 24 horas. Me fue bien, siento que me fue bien, me gustó mucho. Me sentí muy identificado porque me decían que tenían que utilizar, ellos te especifican mucho, digamos que te dicen qué exactamente tienen que hacer, todo te lo dan como muy especificado y muy desmenuzado. Entonces, en el caso mío ha sido así. Y entonces me decía, tenías que usar los hooks de React de esta y de esta manera. En esta parte, como queremos ver cómo manejas el estado en esta parte. En esta otra parte queremos ver cómo funciona tema de las props. Entonces, como que cada parte de la aplicación era enfocado a cierto conocimiento de React.js. Entonces, han sido Code Challenge de 24 horas, de 48 horas aún no he tenido. El que tuvo Jenny, digamos que es muy popular en algunos países. A mí no me ha tocado todavía. Espero pues tener la experiencia, ¿no? Y pues sí, básicamente es eso. Estas han sido mis experiencias más memorables con entrevistas técnicas. Mucho HackerRank. HackerRank muy bueno para estudiar estructuras de datos y algoritmos. Buenas, soy Gerson. De hecho, creo que te has dado las fijas, ¿ah? O sea, creo que lo que acabas de compartir realmente es súper valioso. Como que prepárate para el online test en lugar de las behavioral antes, porque como el proceso cambia un poquito en el extranjero. Así que es súper buen aporte. Y muchachos, que quiero agradecerles muchísimo su participación el día de hoy. Creo que nos ha encantado a nosotras tenerlos aquí, también a los participantes los he visto súper enganchados con las preguntas, así que muchísimas gracias por eso. Sabemos que algunos de ustedes ya consiguieron lo que están buscando y en las próximas semanas los vamos a estar invitando a un webinar para que cada uno nos cuente su propio caso específico de cómo llegó al trabajo que tienen ahora, que son realmente interesantes. No vamos a dar más detalles porque queremos dejarlo al momento en el que ustedes ya nos lo puedan contar directamente. Así que básicamente a los participantes les digo que se mantengan enganchados al Facebook de Talently y se unan a los próximos webinars que se vienen. Y ahora no sé si alguno tiene alguna cosa más que agregar para pasar a la siguiente parte del evento en el que Roxana nos va a contar un poquito más sobre el programa. Perfecto. Sí, Meli, si me ayudas proyectando. Claro. Buenísimo. Buenazo. Yo voy a quitar mi cámara para dejarte ahí, Rox. Rápidamente quiero mostrarles
contarles un poco más de qué se trata lo que estamos construyendo en Talently y darles los detalles de lo que acaban de compartir Jenny, Gerson y Diego. Como bien comentaban, nuestro programa de entrenamiento está enfocado en 3 pilares principales, que es justamente el pilar de carrera, el pilar técnico y el pilar de inglés, ¿no? Que son estas áreas fundamentales para desarrollar los skills y fortalecer su perfil y potencial para realmente conseguir ese trabajo que están buscando, no solamente en la región o en el mercado latinoamericano, sobre todo en el mercado extranjero. Y como ven, así es como se ve una sesión normal, donde estamos conectados con los talents, trabajando justamente en el desarrollo de esos skills, en compartir con speakers invitados, en conectar con personas que ya egresaron del programa y que ya consiguieron los resultados que estaban buscando, para justamente fortalecer ese compartir y fortalecer esos hacks que nos ayudan a todos finalmente. Meli, ¿me ayudas con el siguiente? Rápidamente, el programa de números quiero compartirles un poco cuáles son los resultados que ya venimos demostrando en Talently, ¿no? De hecho, en promedio nuestros alumnos duplican su salario después del programa. El tiempo de contratación promedio por Talent es de 3 meses. Y el salario anual promedio de nuestros ingenieros es de $45,000 anuales. Entonces son resultados importantes de cómo realmente cambian los estilos de vida y cómo cambian en general las perspectivas de las carreras de todas las personas que tenemos en Talently. Y esto lo hacemos posible a través de cómo conectamos a nuestros talents con empresas en todo el mundo. Una parte muy importante es justamente esta conexión con hiring partners, pero también con otras organizaciones que nos ayudan a impulsar esta red de contacto que es global. Entonces, es un network realmente internacional que permite apalancar conocimiento, permite apalancar contactos para impulsar ese crecimiento profesional de los talents. Okay. Bueno, Rox, muchas gracias. Ahora yo, les voy a contar un poquito cuál es nuestro proceso de selección para invitarlos a todos ustedes a participar y que puedan pues tener la misma experiencia que Diego, que Gerson y que Jenny han tenido en nuestro programa. Básicamente, nuestro proceso es súper sencillo. Una vez que termine el webinar, a todos les va a llegar un mail invitándolos a participar. En este mail va a venir un Typeform donde van a recibir una serie de preguntas y es nuestro primer filtro. A las personas que pasen este filtro pues van a ser invitadas a una entrevista con nuestro comité de admisión y finalmente pues en un periodo alrededor de 48 horas después de la entrevista van a recibir una respuesta. Si esta respuesta es positiva, ya van a tener toda la información para realizar su inscripción correspondiente al programa. Entonces, básicamente eso, los invito a todos a postularnos. Me encantaría que todos pasen por el comité de admisión y se unan a Talently. Ahora sí, creo que tenemos algunas... antes que nada, les quiero decir de que este es mi mail, melissa@talently.tech, y yo me encargo de ver toda la parte de admisión. Y si tienen alguna duda, de repente, después de que apliquen, pues tengan toda la libertad de escribirme. Yo con muchísimo gusto los ayudo a resolver cualquier inquietud que puedan tener. Ahora sí, creo que hemos dejado algunas preguntas que no eran necesariamente para los chicos en el panel y que nos gustaría resolverlas en este momento. Entonces, chicas, chicos. A ver, ¿con cuál arrancamos? Veamos. Y ahora sí, más que bienvenidos a que nos hagan las preguntas de Talently. Por ejemplo, acá veo alguna que dice que si nosotros tenemos convenios con empresas o formamos a las personas para tal fin. Buena pregunta, realmente es un poco de los dos. O sea, por un lado tenemos un área de outreach que se encarga constantemente de estar mapeando y conectando con empresas. Son tanto empresas que ya han contratado con Talently como empresas completamente nuevas y todas las semanas te estamos refiriendo a nuevos hiring partners directamente. Entonces, tu CV o la intro llega directamente al mensaje de la persona encargada del reclutamiento, pero por otro lado,
queremos que ustedes sean totalmente resourceful de poder hacer la búsqueda por sus propios medios. Optimizando LinkedIn, mejorando la capacidad de búsqueda que ustedes tienen, finalmente la efectividad para conseguir ese trabajo es mucho más alta. Por ahí, por ejemplo, Eleazar nos pregunta, Rox, de pronto tú puedes responder esto, ¿cómo es el entrenamiento con respecto al manejo de inglés? Sí, muy buena pregunta. Como ya han ido comentando un poco los chicos, realmente la inmersión en el idioma es completa, ¿no? Buscamos que el inglés se vuelva parte de su día a día con sesiones diarias de inglés. Es un espacio grupal, grupos pequeños donde realmente se genera conversión acerca de no solamente temas, digamos, temas típicos del aprendizaje del inglés, pero sobre todo temas conectados con la actualidad, conectados con el entorno laboral, conectados con los retos a los que se van a enfrentar cuando realmente estén expuestos a utilizar el idioma en su entorno laboral o en su día a día. Entonces, es un entrenamiento muy enfocado en desarrollar los skills o las habilidades de conversación en inglés. Entonces, sí es importante que al menos tengan los fundamentos para poder comunicarse a un nivel básico al menos, y ya dependiendo de su nivel, son asignados a una sección o a otra para potenciar ese momento donde están ahora. Buenísimo. Rox, de la mano con el tema del inglés, alguien nos pregunta que si tiene un nivel de inglés bajo, ¿es posible ingresar a Talently? Y también de paso les contamos qué implica, ¿no? Es posible, lo único importante es que sí se sientan cómodos como para tener al menos una conversación básica. O sea, realmente, si están aprendiendo desde cero, no se los recomendamos por lo mismo que es un espacio de mucha conversación. Entonces sí es importante que al menos hayan algunos fundamentos del idioma cubiertos donde puedan tener una conversación básica sintiéndose tranquilos. Finalmente también muchos elementos del programa son en inglés, como las conexiones con hiring partners en el extranjero. Entonces, sí recomendamos que se sientan cómodos con un nivel de inglés básico, no tienen que sentirse expertos en el idioma para nada. Además que van a estar asignados a una sección que les corresponda al nivel en el que se encuentran ahora. Buenísimo. A ver, me gustaría responder otra pregunta. Alguien acá me pregunta qué pasa cuando finaliza el proyecto con un cliente. Y de hecho nosotros en Talently buscamos, y particularmente los talents, buscan un trabajo full time. Entonces tratamos de evitar todas estas cosas que son más por proyecto o más freelance, porque creemos que hay muchas plataformas donde ustedes pueden encontrar ese tipo de proyectos y nos enfocamos mucho más en aquellos que son full time. Entonces, tratamos de que cada vez que consigas un trabajo, es un trabajo que te guste tanto, que te quieras quedar un par de años, crecer, desarrollarte y luego ya recién poder cambiar. Ok, tengo acá una pregunta que de hecho podría ser respondida por los talents que tenemos conectados. Creo que es un poco más como de discusión de carrera. Pero a ver, chicos, cuéntenme, ¿creen que es posible adaptarse al nivel de competencia del extranjero? Y al mismo tiempo, porque él nos dice, ¿no? Porque claramente el extranjero tiene un nivel más alto y al mismo tiempo balancear otros aspectos de la vida personal, ya que trabajar en el extranjero podría exigir la mayor parte de tu tiempo. A ver, recalcando a ver, dos preguntas, la anterior y esta, recalcando la anterior, mira, así llegues a conseguir un trabajo por contrato de 3, 6 meses, yo creo, no importa, porque por el simple ya no hecho de haber conseguido ese trabajo en una empresa en el extranjero y haber tenido 3 a 6 meses de experiencia trabajando con un equipo remoto y en inglés, tú ya vas a estar un paso adelante para conseguir tu próximo trabajo en otra compañía, en otro país. Ya no va a ser tan difícil como conseguir tu primer trabajo remoto. O sea que por ese lado no tienen por qué preocuparse. Y segundo, ¿cómo haces para ponerte a nivel de la competencia en el extranjero? Bueno, también es por eso que recalco tanto el fit cultural en una empresa. Normalmente las empresas que tienen un buen fit cultural son empresas que se fijan mucho en las habilidades blandas y por ende la gente dentro del equipo
está 100% dispuesta a ayudarte si tú careces de conocimientos técnicos con respecto a cierta tecnología en específico. Y estas empresas en el extranjero también regularmente suelen darte acceso a diferentes plataformas de estudio como Platzi, Frontend Masters, Udemy, incluso ellos mismos se encargan de capacitarte en temas que tú no conoces, ¿no? A diferencia de las empresas, por ejemplo, en Perú, que tú entras y te ponen 3 meses. A ver, te voy a pagar 3 meses recibo por honorarios y si rindes, pasas a planilla con todos los privilegios de trabajador. No, en empresas en el extranjero no funciona así, ¿no? Desde el momento que tú entras, se están preocupando porque aprendas, o sea, bueno, para empezar, sí, entraste a la empresa es porque notaron que tienes talento y tienes los skills técnicos y habilidades blandas que están buscando en las personas para contratarte, ¿no? Y una vez que estás dentro, apóyate en el equipo y trata de sacarle mayor provecho a los cursos que la misma empresa te provee para que mejores tus skills, ¿no? Es la manera en la que podría darles el consejo para que se pongan al día con talento extranjero. Súper buena respuesta, Diego. Y a mí me gustaría complementar, creo que es un paradigma que buscamos romper mucho en Talently, pero que sea en el extranjero no quiere decir que sea mucho mejor que Latinoamérica. O sea, que sea extranjero quiere decir que esté en otro lugar del mundo, pero la gente de Latinoamérica tiene todas las capacidades para ser igual y mejor que lo que hay afuera. Entonces, por ese lado, yo creo que no es que requiere un extra mayor esfuerzo de tu parte, simplemente requiere que tengas el mindset correcto de decir, oye, yo puedo hacerlo y lo puedo hacer mejor y retarte. Así que por ese lado, sinceramente, no creo que sea como un mucho mayor esfuerzo. Al contrario, trabajar remotamente te ahorra todos estos tiempos de transporte o todas estas como desperdicios de tiempo que puedan haber en tu semana y que te pueden dar un extra tiempo para ti mismo. Pero sí, me gustó mucho igual esa pregunta y poder hablarlo. Y por acá, de pronto alguno de ustedes, chicos, nos quiere compartir más cuáles son esas habilidades blandas que ven que son importantes y relevantes para trabajar en empresas internacionales. Algo que he podido notar de habilidades blandas, relacionado con habilidades blandas, es que sepas aceptar cuando cometes un error y también cuando necesitas ayuda. Valoran bastante eso por temas de tiempo, ¿no? De hecho, fue una pregunta, había estudiado por la pregunta, pero sí, les gustó bastante que uno esté apto a pedir ayuda cuando lo necesita y no se cierre intentando resolverlo, porque nos pasa bastante, que queremos resolverlo como sea y podemos pasarnos horas. Eso. También, bueno, trabajar en equipo es algo que debe estar en cualquier trabajo, creo, sea remoto o no. Y otra cosa es bueno, no sé si es una habilidad blanda o no, pero ser bastante autodidacta, ¿no? Incluso trabajando remoto creo que es un must, algo que sí o sí debe pasar, y compartir, ¿no? También creo que es algo que les gusta bastante cuando ven que en tu perfil tienes tu GitHub y compartes los repos de los trabajos que has hecho, ¿no? Les parece muy, muy interesante que no tengas miedo ni ningún tipo de prejuicio de dejar tu código ahí y que alguien más lo pueda usar. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Y bueno, por aquí tenemos algunas preguntas más. De pronto, Rox, tú un poco más con tu experiencia de reclutamiento nos puedes ayudar contándome cómo sabes cuando haces fit cultural con una empresa y cuáles son esas malas prácticas que los entrevistadores pueden ver en entrevistas. Malas prácticas de candidatos. Sí, específicamente, ejemplos, experiencias de malas prácticas o algo que se ve mal durante una entrevista.
Sí, o sea, importantísimo cuando vayan a iniciar procesos de selección con compañías es que realmente conozcan o entiendan a dónde están aplicando. Hemos visto muchísimos casos de candidatos o en general pasa es muy seguido, muy común que alguien aplica por aplicar. Y lamentablemente esa práctica es mala porque realmente no, número uno, a uno como candidato no cuenta con la información o no tiene todos los inputs necesarios para diseñar una aplicación personalizada para esa compañía, para el rol al cual está aplicando, que es clave al momento de iniciar un proceso, porque, porque la forma en la que uno comunica sus logros, la forma en la que uno comunica su perfil al momento de aplicar, tiene que estar alineado a lo que la compañía está buscando. Y es importante que hagamos nuestra tarea, ¿no? Importante investigar acerca de la compañía y realmente entender cuáles son los valores, empezando desde ahí, cuáles son los valores o cuál es el propósito que la compañía tiene en el mundo. Y de hecho esa es la mejor forma de identificar desde un primer momento si es que es un buen fit cultural o no. Realmente entender, empaparse de esa cultura de la compañía y evaluar si hay una conexión a ese nivel. Obviamente lo que pasa, lo que uno dice en una web, no necesariamente es lo que pasa en la vida real o en la práctica. Entonces, ya a lo largo de un proceso de selección, uno va capturando elementos que son indicadores de qué tanto fit hay o no. Finalmente, un proceso de selección no solamente es un proceso de una vía donde la empresa nos conoce a uno como candidato, sino que realmente es casi como un proceso de enamoramiento de ambas partes, ¿no? Tanto la empresa se tiene que enamorar del candidato, pero también el candidato de la empresa, sobre todo ahora en un momento tan competitivo a nivel de talento en el mundo. Entonces, todos los touch points que se dan a lo largo de un proceso de selección son claves para identificar si estamos como acercándonos a la compañía donde queremos estar realmente. Entonces, es eso realmente conectando con las personas que se le presentan a uno en el proceso de selección, entendiendo cuáles son las preguntas que te hacen, entendiendo también, haciendo preguntas muy puntuales sobre la cultura que se vive, sean muy directos en ese tipo de entrevistas donde les dan la oportunidad de hacer preguntas, pregunten qué es lo que buscan en el candidato, qué es lo que valoran en el candidato. También a partir de las preguntas que se les hacen a ustedes como candidatos, van a ir identificando qué cosas es lo que esta compañía valora de mi perfil. De pronto, no me sorprendería que un reclutador pregunte, oye, ¿te importaría trabajar los fines de semana? Puede ser un red flag, ¿no? Entonces, para alguien que está buscando un trabajo con balance de vida, tal vez no para todos, pero para alguien que busca eso sí. En fin, ir capturando muchos elementos a lo largo del proceso. Y malas prácticas con respecto a uno, al momento de ser un candidato y aplicar a posiciones, creo que lo que comentaba al principio es clave, ¿no? Realmente dar la impresión de que estás aplicando por aplicar y que no les has dedicado el tiempo ni el trabajo de hacer esta aplicación con intención. Creo que no hay peor práctica que llegar a una entrevista y no saber nada acerca de la compañía. Queda muy evidenciado. Así que es súper importante hacer esa tarea. Una cosa que dijo Diego que me pareció genial también al inicio de la conversación es mostrarse auténticos, ¿no? Ser uno mismo es súper importante y creo que puede ser una mala práctica no mostrarse auténtico en una entrevista, por ejemplo. De hecho, puede ser un error que nos juegue en contra, mostrarse como esta persona perfecta que tiene todo bajo control en la vida, pero a veces mostrar esa autenticidad y más bien mostrar esa capacidad de reflexión y de aprendizaje sobre uno mismo puede ser mucho más potente al momento de convencer a un reclutador de que eres la persona correcta para el rol. Perfecto, Roxy. Muchísimas gracias. Bueno, ya no nos quedan muchas más preguntas. Solo hay una que me gustaría sintetizar, o sea, mezclar algunas que están por aquí, específicamente para los talents, pero va un poco por el lado de, y después de esto ya vamos a cerrar. Entonces, si hay alguna pregunta más, este es el momento. Pero básicamente ellos nos preguntan un poco cuánto tiempo de experiencia tenían ustedes y que nos cuenten un poquito más cómo eran las sesiones de inglés, ¿no? Y de qué forma sienten que han progresado en el idioma. Bueno, yo en mi caso tengo un background muy diverso.
Digamos que como diseñador gráfico, prácticamente 8 años llevo diseñando, pero alrededor del 2015 decidí mezclar ese skill con el desarrollo. Entonces ahí es donde me convierto en front-end developer. En desarrollo en sí, 3 años de experiencia, 3 años, 4 años aproximadamente. Y referente al inglés, pues bueno, yo ya tenía cierto nivel de inglés cuando entré al proceso, digamos que un nivel intermedio avanzado. Sabía hablarlo fluidamente, pero sí tenía muchos errores gramáticos, de escritura, muchísimas cosas que tal vez no suenan bien cuando las escuchas, ¿no? En inglés. Entonces yo creo que me ha servido muchísimo todo el proceso de las secciones de inglés. Lo bueno es que están divididas en 2 partes, entonces si tú no te sientes muy seguro o con un inglés muy fluido, puedes ir con uno de los coach, te va a ayudar porque hablan un poquito un inglés más básico y ahí ya vas avanzando. Y también está otro coach que te va a ayudar, ya es para un nivel mucho más avanzado. A mí me ha ayudado mucho a corregir muchas imperfecciones que tenía al respecto de inglés, poder comunicarme un poquito más asertivamente, más efectivamente y dar el mensaje, pues que es lo que las compañías esperan, ¿no? Que tú puedas dar y escuchar y dar ese mensaje en inglés, si es una compañía extranjera, obviamente. Bueno, yo tengo 4 años, 2 años, bueno, durante la universidad, que sí los cuento porque hice prácticas en tercer año y trabajé remoto para una empresa en California cuando estaba en la universidad y trabajaba full time y fue súper bueno porque la universidad queda de mi casa a 15 minutos y no tenía que hacer lo que mis compañeros hacían, ¿no? El transporte, entonces me vino muy bien trabajar full time 2 años y 2 años después de la universidad, entonces tengo 4 años, ya 4 años y medio de trabajando, ¿no? Y con el inglés, pues sí, la verdad que sí estoy bastante contenta porque al igual que Gerson, hablaba inglés de verdad cuando viajaba y viajaba en realidad para conferencias que tienen que ver con inteligencia artificial, Big Data, y iba, escuchaba un montón, aprendía, pero si tenía que hablar con alguien, hablaba para hacer networking. Y después cuando volvía, cero, ¿no? No volvía a hablar inglés nunca más. Y así, entonces creo que hablar todos los días en las sesiones de inglés me ha ayudado un montón. Eh, También por mi cuenta, obviamente, hay un trabajo de repasar, practicar pronunciación o estar escuchando. Algo que estoy practicando es escuchar entrevistas por teléfono, porque suena distinto una videollamada a una llamada por teléfono, pero las sesiones de las 8, bueno, de todos los días me suman un montón, ¿no? Y también te dan un montón de confianza para que puedas tomar una entrevista, ¿no? Algo que no había hecho antes era tomar una entrevista en inglés y ahora ya no tengo ese miedo de tenerlo. Con respecto a mí, bueno, como dice Jenny, o sea, si no practicas tu inglés, está de más. Yo aprendí a leer inglés porque creo que mi primer trabajo fue trabajar en un hostel de mochileros y ahí pude aprender mucho de lo que sé ahora. Después me fui de Work and Travel 3 meses y si bien es cierto que ahí también pude mejorar mi inglés, pero regresé, pasaron 2, 3 años creo, pero si no lo practicas está de más realmente. Con respecto a Talently puedo decir que definitivamente mejoré mi listening, o sea, escuchar sesiones de 1 hora diaria en inglés, en serio ayuda mucho. Y con respecto al speaking también, ya que las clases son básicamente tocar quizás temas coyunturales y te piden una opinión con respecto a cada tema, ¿no? Tú tienes que formularla durante la clase y poder tener una conversación fluida con el tutor. Ok. Ok, perfecto.
Muchísimas gracias, chicos, a todos por su participación. Meli, no sé si quieres dar algo, comentar algo adicional antes de cerrar. Básicamente me gustaría invitarlos a todos a postular de nuevo. Como les dije, después del webinar, si es que ya no les llegó, porque siempre está programado para que sea 1 hora, les llega un mail para que apliquen. Y si es que pues pasan el primer filtro, van a ser invitados a una entrevista con el comité de admisión, y después de un periodo de 48 horas de que tienen una entrevista, pues reciben una respuesta, y si es positiva ya van a poder inscribirse. Les agradezco muchísimo a todos por su tiempo. Si tienen alguna duda adicional, pues les pido por favor que me escriban, por donde yo estoy ahorita, ya es súper tarde. Mi mail es melissa@talently.tech, entonces ahí recibo cualquier duda que puedan tener adicional sobre Talently, sobre el proceso, lo que necesiten, pues escríbanme con toda la confianza del mundo, y yo con mucho gusto los ayudo. Les agradezco Diego, Gerson, que son mis mentis. Bueno, Diego ya está por asistir, y Jenny, muchísimas gracias, también Rox y Dome por ayudarnos a contarles un poco más a todos sobre qué es Talently y realmente cómo nosotros podríamos ayudarlos a alcanzar cualquier objetivo a nivel profesional que tengan. Chao a todos, chicos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao.